Buenos días, bienvenidos a Las Cosas Como Son. Hoy día tenemos un programa especial, tenemos a un expresidente de la República, uno de los dos que está compitiendo en esta campaña electoral y el primero en visitarnos. Y me acompañan para hacerle las preguntas de todos los temas al doctor García, Hugo Guerra y Víctor Andrés Ponce. Hugo, ¿qué te suscita esta etapa donde las encuestas a veces coinciden, a veces se distancian, pero hay una cosa muy interesante? Dos encuestadoras han dicho que el señor Guzmán, a quien no lo conoce nadie, es el primero en la zona sur del Perú, en la zona más difícil del Perú, zona que le ha sido esquiva incluso al expresidente García. Bueno, definitivamente en lo personal llevo 30 años haciendo un seguimiento cotidiano a la política nacional y por primera vez en mi vida veo un caso que estadísticamente se presenta de esta manera. Y justamente, con tu permiso, Fernando, quisiera preguntarle al presidente García. Presidente, buenos días. Muy buenos días, Hugo. Hay algo que me sorprende. Usted está haciendo una campaña en el interior del país que, sin embargo, justamente en los estudios de opinión no refleja un avance importante. Y usted dijo algo estos días que nos ha llamado la atención cuando precisa que usted no cree en las encuestas, aunque sí cree en las encuestas que están bien hechas. Usted considera que las dos, la de GFK y la de Datum, tienen una carga, están amañadas, porque ¿de qué otra manera se explicaría este repunte tan repentino y sin mayores explicaciones del señor Julio Guzmán? Bueno, yo quisiera, muy buenos días a todos y al público, quisiera explicar mi punto de vista sobre el desarrollo del proceso de formación del voto en este tiempo. Lo he estudiado en varias elecciones y no debemos olvidar, lo primero, que estamos en otra época de informaciones, de estímulos, y que lo llamativo, lo novedoso, todos los días nos asalta a través de los medios de comunicación directos, los que usamos, cada uno de nosotros en su iPhone, iPad, etc. Entonces, todo ese conjunto de estímulos facilita que haya dos capítulos muy claros a pocos días o semanas de las elecciones. El capítulo todavía de las novedades, de los fuegos de artificio, en fin, de la llegada al supermercado y la oferta del día, que siempre quieren endilgarle a uno a comprar. Y luego el proceso de decisión, que es cada vez más corto, que es la última semana, las últimas 2 semanas, donde pesa lo más sólido y el elector recién toma su decisión. Yo pienso que en este tiempo estamos viviendo, digamos, este primer capítulo de novedades y por eso suben unos, bajan otros, pero tengo absoluta confianza en que la decisión final hará que pese. Pero duda, los presidente, factores básicos. ¿Duda usted de la calidad de las encuestas? ¿Cree que hay una mala intención? Hay dos formas de responder a eso. Hace poco en Iowa, las encuestas se equivocaron de cabo a rabo, dándole a Hillary Clinton una victoria facilísima. Se equivocaron en Buenos Aires, dándole al candidato oficialista una mayor votación, y en el último día todo eso pareció cambiar, porque el elector hace su decisión, a veces hasta en las últimas horas. Esto es un tema. Ahora, en nuestra patria conocemos la historia de las encuestadoras. Hemos vivido una dictadura que compraba encuestadoras como se compran naranjas en el mercado. Compraba muchas otras cosas también, pero hubo 2 encuestadoras que ustedes conocen, que estuvieron enjuiciadas, denunciadas, y que con recursos médicos lograron hacer pasar 5 o 6 años para que eso quedara disuelto, ¿no? Presidente García, usted está refiriéndose a Datum y a CPI, pero no la va a mencionar. Pero la campaña también necesita docencia. Y antes de darle el pase a Víctor Andrés, yo quisiera hacerle una pregunta donde usted tiene que aclarar el tema. El señor César Acuña, por calles y plazas, viene diciendo que va a destinar el 6% del PBI para la educación. Como el señor Acuña tiene dudosas credenciales como ingeniero, no sabe que el 6% del PBI son exactamente 12.000 millones de dólares, 40 y tantos mil millones de soles. Pero el presupuesto del Perú actual del año 2016 es de 140.000 millones de soles. Es al 6% de ese presupuesto es donde hay que aplicar lo que promete él que puede llegarse a dar. Haga docencia, doctor, explíquele al Perú de dónde sale el 6% del presupuesto del PBI. Bueno,
Vamos a ver, el Producto Bruto Nacional es un poco más ahora que 200.000 millones de dólares, pero aplicar eso, 6% del Producto Bruto, de todo lo que produce el país, a la educación, en efecto significaría hacer un enorme esfuerzo que obliga a postergar otro tipo de gastos. Es casi toda la recaudación fiscal del año La recaudación fiscal debe estar en 110.000 millones de soles. de soles. Y el presupuesto de 140.000 millones de soles. El presupuesto es de 140.000 millones. Pero a donde quiero llegar es que en algún momento el Acuerdo Nacional, hace 7, 8 o 10 años, llegó a la conclusión que había que aplicar, como en países desarrollados del mundo, el 6%. Me parece una maravillosa iniciativa. El problema es cómo hacerlo y cómo ir creciendo en eso. Entonces, lo que nosotros pensamos es aplicar de manera realista, clara, 3%, 0.3%, la tercera parte de un 1% anual para acercarnos a esa meta. Lo contrario significaría, bueno, dejo de hacer hospitales y pongo todo en educación. Dejo de hacer carreteras y pongo todo en educación. Eso suena bonito como un discurso, pero gobernar es actuar realistamente y no se puede postergar otros sectores. Ahora, que esa propuesta dicha de esa manera venga del señor Acuña resulta hasta risible en este momento, ¿no? Así es. Doctor, antes de dejarle el pase a Víctor Andrés, quisiera formular la pregunta del tuit. ¿Cómo cree usted que el Jurado Nacional de Elecciones debe resolver el tema de Julio Guzmán? Tenemos hasta las 10 de la mañana para responderlo. Víctor Andrés, tu turno. Sí, doctor García, las encuestas dicen que los dos votos más duros son el de Keiko Fujimori y el suyo. En ese sentido no vamos a caer en las intenciones de sus adversarios que dicen que García ya no va, está ya en el error estadístico. Pero tampoco vamos a caer en el respaldo fácil de sus seguidores. La campaña de García hoy no está bien. Presidente, mire, usted no ha sido capaz de proponer una imagen de cambio, de representar el cambio frente a un gobierno que se cae. Voy a tomar prestado, es un elogio y a la vez una crítica, una frase de Jorge Morelli, ¿no? Para hacerle mi pregunta. Lo que sucede es que García es el último de su especie, de esos grandes políticos de lenguaje proteico que llenaban plazas, que viene desde Fernando Belaúnde hasta aquí, y el mundo ha cambiado, ¿no? El electorado ha cambiado. El día de hoy Alfredo Torres tiene un artículo que señala que la juventud es alrededor del 60% de los votantes. Y usted no ha logrado sintonizar con eso, y quizá por eso su posición estancada en las encuestas. Esta es probablemente la campaña más difícil que estén enfrentando García si lo comparamos con el 2011, el 2006. ¿No siente que hay algo de eso, doctor García? Bueno, después de ese epitafio, ¿qué puedo decir? No, usted ya puso sobre mi tumba las palabras es un finales. elogio, es un elogio. Bueno, elogio de otra manera, Víctor Andrés. Dependerá de la política. Le recomiendo revisar su diccionario para ver qué es elogio y qué es epitafio. No creo en nada de lo que usted ha dicho, porque vengo de advertirle que las decisiones se toman en las últimas semanas o últimos días. Y al final la decisión es muy simple. ¿Qué sabemos de estas personas? Por atractivas que sean, no usan corbata, dicen cosas graciosas. ¿Qué sabemos de estas personas? ¿Qué ladrillo han puesto por el Perú? ¿Qué han hecho en la historia del Perú? Y ante la situación de un país amenazado por la situación internacional y por el gobierno en la situación en que nos está dejando, la otra forma de pensar es cuánta seguridad necesitamos, cuánta confianza y serenidad necesitamos en el gobierno para que el país vuelva a crecer adecuadamente con empleo. Yo creo que esa es la gran opción final, pero usted está saltando a las conclusiones con su epitafio. No se adelante. Hace años también las encuestas me ponen al final, siempre. Ya estoy educado en eso. Pero sé que la construcción, la reflexión del país es más lenta que sus conclusiones, porque pide más seguridad y necesitará un voto seguro. Doctor García, en todo caso, no es un epitafio, es simplemente hincar, ¿sabe qué? No se pique. Es hincar al político para que salga el político. ¿Sabe por qué? ¿Está usted de picador? Como ¿Sabe por qué, doctor García? Porque yo en esta campaña lo he visto más representando la imagen presidencial, del dos veces presidente. Es posible. Y de pronto he visto a un García más presidente que el clásico García de candidato
que tiene genialidades. Entonces, el presidente ha estado más actuando en la foto que el clásico candidato García que yo contemplé el 2006 o el 2011, perdón, el 2006 y en la elección anterior. Doctor Andrés, vamos a dejar que el presidente García responda luego de la pausa. Vamos a ir a ella y regresamos inmediatamente. Al segundo epitafio. Al segundo epitafio de García. Regresemos. Regresamos. Víctor Andrés Ponce le preguntó si usted no tenía en este momento algo para sacudirse del presidente, del estadista y pasar a ser el candidato con ropa de faena. Bueno, mire, el candidato no puede sacarse conejos de la manga, ¿eh? Porque además la población y las personas cada vez más informadas no se creen esos cuentos. Yo, como le digo, hay dos campos. El campo de la improvisación, de la aventura, de la simpatía, que es atractivo siempre, pero después el campo de la decisión, de la seguridad, de saber quién puede hacer mejor las cosas o qué equipo puede solucionar los problemas que estamos viviendo y qué equipo ha demostrado que puede hacerlo, porque el tema no es hablar, ofrecer, lanzar epitafios, el tema es qué pruebas tenemos de que usted puede hacer crecer al país, darle empleo a la juventud por impuestos, titular, con qué procedimiento, lo hemos planteado, qué es lo que el pueblo quiere, pistas y veredas, cosas muy concretas a lo largo de todo el país. Y eso es lo que estoy haciendo. Mis recorridos tienen por objeto ir recordando a la población cuántos colegios emblemáticos hicieron, qué carreteras se pavimentaron, si son 13.000 los pueblos, los atraviesos, esos pueblos que están electrificados, que tienen agua potable, etcétera. Entonces, pienso que después habrá un proceso de reflexión y la gente dirá, el otro que va con pantalones jean y con varios, ¿ah? No solo uno, el otro señor que habla muy bien el inglés y que ha tenido éxito fuera, pero no tiene experiencia concreta dentro porque ha sido ministro. ¿Quiénes nos pueden dar seguridad? Y yo creo que eso prima en el votante al final, en un sector muy importante. Entonces, mire usted, el otro día leí un titular del Comercio, no sé si ayer, el doctor Kuczynski cambia su estrategia, sus estrategas, despide a sus asesores, etcétera. Bueno, eso para mí es la pérdida de norte. Yo tengo constancia, serenidad, porque confío en el pueblo peruano. No me desesperan las encuestas ni las estrellas fugaces, que son como fuegos de artificio, y después queda la realidad. Hugo. Presidente, quizás cerrando un poco la parte coyuntural, permítame 3 preguntas casi ping-pong. En la primera, Lourdes Flores está siendo muy criticada incluso por muchas bases apristas como que no contribuye a su campaña. ¿Usted cree que tiene un aporte consistente y cómo lo expresaría? Estoy convencido que tiene un aporte consistente. Me sorprende que usted conozca más de las bases apristas que el presidente del partido aprista. Justo pero por estar fuera. Esa es la magia, pues, del periodismo. No, creo que no es así. Todos los apristas saben que este es un encuentro que presenta una imagen de unión, como la que le dio la Constitución de 1979 al Perú, y que es necesario, claramente, los otros divididos, enfrentándose, insultándose, nosotros concertamos. Creemos en que cada vez que el Perú se ha desunido, lo han invadido los españoles o los chilenos. Entonces, demos una imagen de unidad, demos una imagen de concertación. Lo segundo, ¿usted exhortaría desde aquí al señor Acuña a que deponga su candidatura por falta de ética? No, yo prefiero que el pueblo lo deponga en las elecciones. Y la tercera, ¿usted considera que Julio Guzmán es el gallo de tapada de Nadine Heredia y del gobierno nacionalista que usted lo ha perseguido durante 5 años? Muchas cosas hacen sospechar eso, pero yo me imagino que el pueblo peruano, que piensa mejor que nosotros, en conjunto, se va a dar cuenta rápidamente. Doctor García, dicen por ahí que los pañales que no se usaron lo están utilizando ahora para ponérselo en los sobacos a Guzmán porque suda mucho. Lo he leído hace poquito. Pero ese es un tema absolutamente circunstancial. Nunca me acerqué al señor Guzmán. Creo que nunca se va a acercar. Doctor, hay cosas que usted hizo en su segundo gobierno que son impresionantes
para la gente cultivada, para la gente que conoce, pero la gente que está en las bases del país no se entera. ¿Qué beneficios ha traído el Acuerdo del Pacífico? Bueno, antes de eso, la gente no se entera. Hay más de 1 millón de personas, mejor dicho, varios millones de pasajeros mensuales que utilizan el tren eléctrico. La gente se entera de eso. Muchos millones de personas que utilizan la carretera interoceánica, muchísimos. Y los 52 colegios emblemáticos y los 39 hospitales, por Dios, si la gente no se entera en 13.000 pueblos que la electricidad fue puesta por un gobierno que tenía vocación de servicio, estaríamos perdiendo el tiempo en la vida. No me en la refería a política. eso, sino a usted lo otro. habla de los grandes objetivos. Todo el mundo admira, y es un hecho muy concreto, que la Alianza del Pacífico le ha dado autoestima no solamente al Perú, a Chile, México y Colombia además, y los ha convertido en conjunto en una economía que es la 9ª del mundo. Ahora, que se olvidaron de dónde salió la propuesta, eso ya no interesa. Pero lo cierto es que tirios y trujillanos dicen siempre que la Alianza del Pacífico es una gran creación internacional que además nos permitió poner paños fríos a los graves problemas que teníamos con Chile en los momentos previos al fallo del Tribunal de la Haya. ¿Y a cuál de los 3 presidentes convenció primero? Obviamente al presidente Piñera. Al chileno. Pero primero. obviamente estábamos en un momento, yo siempre he sido lo más prudente en cuestiones internacionales. A mí no hay que mezclar cosas internas con lo internacional porque el pueblo termina pagando, a veces con sangre, las consecuencias de la improvisación, de la aventura de algunos candidatos. No. Entonces llamé al presidente Piñera y le dije, le envío esta carta, léala con los pormenores de nuestras relaciones comerciales, tratados de libre comercio comunes, y lo que quiero es llamar a Colombia y a México para que nos integremos y hagamos una especie de mercado común que potencie nuestras posibilidades. Y ciertamente con la industria mexicana, si se instalara en el Perú, tendríamos un impulso gigantesco. Pero creo que no se ha seguido empujando en el mismo sentido, porque el señor que está ahora en Palacio de Gobierno no tenía ni idea de qué cosa puede ser un tratado de integración con México y con Chile. No tiene idea, ¿no? Ni su mujer tampoco. No sé qué tiene que ver la esposa del presidente en esto. Yo no creo que ella tome decisiones, ¿no? Déjeme ser tonto. Víctor Andrés. Doctor García, el gobierno de Humala en algún momento asustó a la gente, sobre todo en los primeros 2 años. La gente se asustó, dijo, a lo mejor el crecimiento se puede parar, los supermercados van a dejar de comprar y vender. Y bueno, Humala termina su mandato con una aprobación muy baja. Sin embargo, los 2 candidatos que de alguna manera representan el elenco estable, las cosas conocidas en el Perú, usted y PPK, no han logrado representar una imagen que exprese una continuidad con cambio de este proceso. Y por el contrario, estamos viendo que está surgiendo la novedad por la novedad, ¿no? ¿Qué error tiene usted que reconocer en la imposibilidad de haber transmitido un mensaje en ese sentido? Pero volvemos al determinismo finalista de don Víctor Andrés Ponce. Faltan 2 meses para las elecciones. La primera novedad es muy simple. Usted acaba de decir, la gente estaba asustada en los 2 primeros años del gobierno. Mentira. La gente sigue asustada. Vive asustada en las calles, vive asustada porque comienza a perder su empleo, vive asustada porque ve que estamos creciendo 2% anual, vive asustada porque sabe que los próximos años pueden ser peores si gobiernan improvisados, oportunistas y aventureros. No, la gente sigue asustada y cuando usted plantea, sí vamos a crecer más del 6% y se lo demuestro y lo discuto a fondo económicamente, usted está planteando un cambio, pero no me diga que no hay cambio. Por favor, cuando usted dice, saco toda la policía a la calle, en vez de tener de 127.000 policías, solo 35.000 en las comisarías, está planteando un cambio. Presidente García, entonces podríamos hablar de un tema de credibilidad en el mensaje. No, podemos hablar de que estamos en el primer capítulo de las novedades, los fuegos de artificio y lo llamativo. Punto. Conforme se acerque el momento, habrá la reflexión, la decisión. Es así. El ama de casa entra al supermercado.
le ofrecen patines que están regalados porque es la oferta del día. Se queda mirando y se va distrayendo aquí, se va distrayendo allá, pero llegó a comprar fideos y aceite, que es lo que necesita para el día. Ese momento se acerca. Espérelo usted y no esté lanzando epitafios adelantándose a lo que el pueblo piensa. ¿Qué tal confianza, doctor García? La tengo, porque tengo experiencia en eso. No me gusta usar el término experiencia porque parece un poco vanidoso, pero he visto, y creo que hasta usted me hacía preguntas en el año 2001, ¿cómo que usted tiene 4% en la encuesta? ¿Para qué volvió al Perú si solo tiene 4%? Le saco los periódicos de la época. Entonces, alguna experiencia tengo en ver que la decisión se toma al final. Sí, doctor. Presidente, justamente en esta etapa que ya está a punto de concluir el proceso electoral, antes que se pase a tomar decisiones, hay algo que pesa sobre su candidatura, pero no exclusivamente con usted, sino en realidad en todos los candidatos. 25% de los electores no tienen confianza en los políticos, no le asignan credibilidad por la corrupción. Usted durante 5 años, como lo refería en la pregunta anterior, ha sido claramente perseguido y no se ha logrado establecer ninguna acusación judicial. Sin embargo, ¿no cree usted que todavía falta un esfuerzo para levantar esa imagen que lo vincula, por ejemplo, a los narcoindultos y a una serie de problemas anteriores? Y vinculado a eso, en contraposición, ¿usted postularía que para evitar que prosiga la corrupción actual, por ejemplo, a la señora Nadine Heredia, sobre quien hay muchas evidencias, ya corresponde una orden de arraigo para que no salga del país o eventualmente incluso detención preliminar? Mire usted, y le respondo claramente, los jueces son los jueces y la ley tiene que aplicarse sin distinciones, pero hay una visión política yo soy candidato del derecho. Todo el país sabe que el gobierno enfiló sus baterías para liquidarme como candidato. Eso es clarísimo. Para su reelección conyugal, en fin. Sería de mal gusto que yo diga a esa señora, justamente por esta relación de adversidad, le tienen que aplicar la ley. Sería de mal gusto. Dejemos a los jueces hacer lo suyo. Pero aprovecho la primera parte de su pregunta. ¿Usted se imagina, después de 5 años de decir permanentemente, de destruir toda la obra hecha, 152.000 obras y el avance de 8% anual del país, todo lo hecho por el tema de Facundo Chinguel? En todos los gobiernos aparecen funcionarios de segundo o tercer nivel que cometen una felonía o un delito. Para eso está el Poder Judicial, sancionado y punto, pero no había la red y la asociación ilícita con el presidente, tonterías que dijeron. La consecuencia de eso es que mucha gente asume el tema y otros que podrían ser favorables a mi candidatura tienen temor de expresarlo. ¿Usted se imagina una encuesta en las calles de Alemania nazi y le pregunta a un judío usted por quién votará? ¿Por el candidato judío o por Hitler? Va a decir que por Hitler, ¿ah? Eso que se llama voto inhibido está en todas partes. Espere el momento de la decisión. Y proactivamente, ¿qué garantías en la posibilidad de que llegara usted otra vez a la presidencia, qué garantías o qué mecanismos más bien instauraría para evitar que se reproduzcan estos fenómenos de corrupción? Bueno, tenemos ahora el procedimiento de flagrancia. El funcionario que es descubierto debe ser enjuiciado en las siguientes 72 horas. Y nada de recurso de amparo, nada, no. Enjuiciado rápidamente, tenemos que elegir de una manera mucho más amplia al Contralor de la República, por un concurso y no solo por designación del presidente. Creo que hemos dado un paso importante, haciendo que todos los candidatos de la Alianza Popular renuncien bajo juramento y por carta a la inmunidad parlamentaria, a la reserva tributaria y al secreto bancario. De manera que si a alguno se le encuentra algo más adelante, aquí está tu carta, chico, anda, vete del Parlamento. Creo que hay muchos instrumentos concretos por los cuales se puede ir poniendo coto a la corrupción. Nunca faltará un pillastre que en cualquier parte quiera levantarse un poco de plata. Vamos a tener que ir a la pausa, doctor. Otra pausa. Antes, solo Está muy una pausado el pregunta y que programa. quisiera que sea muy concreto. En mayo del 2013, usted dijo que había un proyecto de reelección conyugal y la frenó.
¿usted estaría tranquilo consigo mismo y con el país si por haber hecho eso y haber recibido la andanada de persecuciones pierde las elecciones? Estoy tranquilo por algo más profundo. A ver, póngase a pensar si en el año 2006 hubiera ganado Humala chavista, rojo, crudo y además más torpe en sus hechos. ¿Cuánto valdría este canal? ¿1 centavo? ¿Cuánto valdrían las empresas? ¿Cuánto empleo habría en el Perú? Felizmente detuvimos el humalismo chavista crudo y por 5 años le demostramos que no podía salirse de los carriles. Si estos que gobiernan no han roto la Constitución y no han roto el sistema momentáneamente de libre mercado y de libertades económicas y de libertad de prensa, es porque se quedaron a tal velocidad que si se atrevían a dar un giro, se desbarrancaban ellos también con el tren. De manera que esos servicios, que me los reconozcan por lo menos, ¿no? Por eso, al regreso de la pausa, vamos a seguir y vamos a felicitarlo por eso, doctor. Ay, Vamos gracias. a la pausa. Por fin. Estamos regresando de la pausa y quiero comentarle a los televidentes de todo el Perú que este programa es en vivo. El doctor en la noche va a estar en una grabación con una española en el Canal 4 y el programa que están viendo en el 9 algunas personas de Keiko Fujimori es grabado también. Estamos en vivo, en directo, doctor. Golpe bajo eso de una española. Es una periodista respetable y muy no me inteligente. acordaba de su apellido. Anuska Sí, Buenaluque, claro que lo sé. que Yo tiene le mucha tramité el permiso experiencia de en nuestro residencia país. cuando estaba en el Canal 2. Tu pregunta. Sí, presidente, retomando temas de lo que usted mismo ha planteado en su campaña, ¿qué propuesta tiene, así muy puntualmente, para reformar a la SUNAT, que es una entidad que tuvo una etapa importante de saneamiento de las contribuciones y la recaudación, pero que ahora es ampliamente denunciada por sus excesos, sobre todo contra el sector productivo más pequeño, pequeñas y medianas empresas? Lo primero que tenemos que hacer para reformar la SUNAT y muchas otras cosas es crecer. Un país que crece no tiene que estar persiguiendo obsesivamente a los pocos que ganan o a los pocos que invierten. Eso es lo que está ocurriendo. La neurosis de la SUNAT es porque sienten que se les cae la recaudación. Y la recaudación se cae porque el país no está creciendo y tampoco el empleo. El primer objetivo es multiplicar el crecimiento nacional. Y tenemos recursos, los peruanos, y tenemos instrumentos legales que cambiar rápidamente. Y le puedo demostrar que en 2017 el país se acerca al 6%. Eso es seguro, lo hemos hecho una vez, lo podemos hacer nuevamente. Pero en la actual situación, cuando se van apagando las luces, ponen a la SUNAT a perseguir. Y lo peor es que persiguen a los más chiquitos. El otro día me fui hacia Jarabaillo y en la avenida Universitaria me encontré lugares bloqueados por la SUNAT, pero pequeños talleres. No se meten con los grandes, se meten con los chiquititos y le malogran el trabajo a muchísima gente. Lo primero que hay que hacer es decirle a la SUNAT, mira, toma tu Valium, toma tu Xanax y no me andes molestando a los que crean empleo de lo poco que tienen, ¿no? Y las primeras 48 horas, ¿usted no ordenaría una investigación sobre los indicios de corrupción en la SUNAT? Habida cuenta que, por ejemplo, tienen un sistema de fedatarios que cobran comisiones para establecer las presuntas irregularidades o faltas. Lo primero que haría es dejar sin efecto una disposición nazi, hitleriana que ha dado este gobierno dentro de su lógica militar, supongo. Si usted paga impuestos, no porque pague impuestos deja de ser un sospechoso. Usted sabe que la ley le da a la SUNAT la capacidad arbitraria de decir, aunque usted haya pagado impuestos, suponemos que lo ha hecho para evadir de otra manera. E investigamos intervenimos su empresa. Esto es una barbaridad. Va contra toda la lógica de la historia democrática del mundo. Lo primero que voy a poner en cero es eso, para dejar trabajar a los peruanos. Presidente, pero ¿cómo va a hacer usted para que el Perú crezca 6%? Digamos, en su gobierno se llegaba a 8% porque el precio de los commodities estaban altísimos. En parte. ¿No? En parte. Pero, bueno, digamos, este es un razonamiento. No, pero perdone. A ver, lo corto ahí con el derecho de un entrevistado. Chile vendía más minerales y tenía muchísimo más cobre que el Perú y solo crecía 4%. ¿Ah? Eso es una mentira. Lo que falta por decir es que el gobierno tenía velocidad de acción,
daba decretos de urgencia para electrificar, para hacer agua potable, para hacer carreteras con el triple de velocidad que este. Bueno, pero ahora, por ejemplo, el cobre estaba a $4, ahora la libra, ahora el cobre está más o menos a $2 la libra. El petróleo estaba a $100, ahora el petróleo está a $30 barril, Claro. ¿no? Y por otro lado, digamos, en el mundo las cosas no están bien en general, y usted no ha propuesto grandes reformas de fondo para reimpulsar el crecimiento. Por ejemplo, en el tema laboral, un poquito se pone de costado, ¿no es verdad? Es un tema fundamental. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo va a ser don Alan García? Usted defiende la ley Pulpín, esa es su reforma No laboral. estoy preguntando, presidente. No, pues. No estoy porque debatiendo. cuando con hablan de usted. reforma laboral, lo que quieren es comprimir los recursos de los trabajadores para tener trabajo más barato. Esa no es la manera. Hay que hacer crecer el Perú. Se ha olvidado usted de la agricultura. Tenemos un banco agrario que no funciona. Tenemos falta de seguros catastróficos para los agricultores y no se ha habilitado las juntas de usuarios para que revistan sus canales y utilicen mejor el agua. Tenemos dentro del Perú, le pongo un ejemplo, ¿cómo vamos a hacer crecer al Perú? Yo creí que me había explicado bien, veo que no. Tenemos 140.000 millones de ahorros en las AFPs. Los peruanos están descontentos con las micropensiones que les van a dar cuando terminen y prefieren usar parte de ese dinero en otra forma de previsión, que es pagar su cuota inicial del departamento, de la casa. Si usted hace eso en concertación con las AFPs, usted va a reactivar la industria de la construcción, del cemento, del fierro, va a multiplicar por cientos de miles los trabajos y va a ponerle un punto o punto y medio más al PBI nacional. ¿Cómo que no se puede crecer? Tenemos dentro del Perú agricultura, construcción, servicios en cantidades que están bloqueados por la SUNAT y otros trámites, que si dejamos surgir, le van a levantar 2 puntos al Perú de inmediato. Déjeme decirle que conozco el tema. Seguramente soy iletrado y tonto, pero como he gobernado la patria, sé más o menos qué teclas hay que tocar para que el Perú se levante de inmediato. En ese momento, cuando tengamos suficiente inversión, proponga usted sus reformas laborales si quiere, proponga, pero no cuando el Perú se está cayendo, hay desempleo y encima le quitan el salario a la gente, por favor. Hay un par de teclas que se pueden tocar ahorita. Usted dice que se puede sacar algo de los fondos que uno tiene en esa AFP para cuotas iniciales. Sí, señor. Una parte del grupo pasa a otra parte del grupo, porque los bancos y las AFP son lo mismo. Y si le da ese beneficio, ¿qué hará usted para que los bancos bajen el costo del crédito de las tarjetas? Más competencia, pero más competencia. Tenemos una superintendencia de Banca y Seguros que el señor que la presidió estuvo más tiempo fuera del país que dentro. No se fijó que nos están cobrando más de 100% por tarjetas de crédito y consumo las mismas empresas que cobran 39 y 50 en otros países. Pero un día quiso corregir Un y el día diario del quiso Comercio corregir. le metió un editorial que el hombre se quedó mudo. No, yo creo que hay que dejar entrar más instituciones, abrir el mercado. Tanto más competencia haya, más tenderán a bajar las tasas de interés. Mire usted lo que acaba de hacer la superintendencia, pero cree que somos idiotas los peruanos. La superintendencia acaba de decir que para que bajen los intereses, usted prepague el crédito. Mire la estupidez que pueden decir en la patria. Yo he propuesto que haya más competencia o concertar con los bancos. Señores, no me puede usted cobrar, los bancos de consumo, el doble de lo que está cobrando en Chile. ¿Qué cree? ¿Que somos idiotas los peruanos? Entonces, Víctor Andrés, después hubo. la superintendencia, la gran solución que propone es, si usted prepaga el crédito, más adelante van a bajar los intereses, pero eso es de perogrullo, pues si debo menos, obviamente hay menos intereses. Señores de la superintendencia, los peruanos no somos imbéciles. Rectifiquen eso y negocien con los bancos bajar el interés de las tarjetas. Presidente, retomando mi pregunta sobre el tema laboral, usted prácticamente me arrolló en la respuesta. Hay que hacerlo. Pero yo quiero darle un Le ejemplo. devuelvo el epitafio. Yo quiero darle un ejemplo. Patronal. Mire, la agroindustria en el Perú está exportando alrededor de 5.000 millones de dólares. Y con el turismo ya son más o menos 10.000 millones de dólares. El año pasado las exportaciones no tradicionales han sido 1/3 de las exportaciones totales. Un hecho inédito, ¿eh? Nunca ha habido ese nivel de diversificación. Bueno, déjeme decirle algo.
En la agroindustria hay un sistema laboral que se llama Ley de Promoción al Sector Agrario, en la cual los agroindustriales tienen posibilidades de contratar con mucho más flexibilidad y a más costos. Bueno, en la agricultura se ha reducido más la pobreza que en la ciudad, y la clase media agraria es cada vez más significativa. Sí. ¿Qué responde usted ante eso? ¿Cómo en el agro hay más flexibilidad, menos costos laborales y hay más prosperidad y bienestar? A ver, presidente. ¿Y por qué no comienza diciendo que la agroindustria del Perú es en 50% Chavimochic y que fue hecho para eso? ¿Y quién hizo Chavimochic? Diga, ¿qué gobierno hizo Chavimochic? El gobierno, creo que su gobierno. Creo que su gobierno. Su gobierno, presidente. Sí. Muchas gracias. Pero no me está respondiendo. Hemos impulsado en este segundo gobierno 40.000 hectáreas de olmos, y ayer en la ciudad de Lambayeque, no el departamento, he dicho que nos vamos a la segunda etapa de olmos, hasta 100.000 hectáreas. Nos vamos, porque es posible hacerlo. En ese tipo de agricultura orientada al mercado chino, o las márgenes del río Piura, de uva orientada al mercado chino, son la gran riqueza del Perú del futuro. No hay que creer que estamos condenados a la minería. El Perú es un país minero, pero no está condenado a ser solamente minero. En eso se equivocan muchos. Tiene usted la pesca. Si llegamos al gobierno, esta vez me propongo hacer que la pesca de consumo humano y la elaboración de omega 3, omega 6 sean la fortaleza del Perú ante el mundo, porque ya nos cansamos de exportar millones de toneladas de ceniza de pescado. Eso es como el guano del siglo XIX, es la harina de pescado del siglo XX. Hugo. Presidente, sería imperdonable que en esta entrevista no le preguntemos sobre... Que viene. Sí, la inseguridad interna. Y a propósito de la inseguridad, a usted no se le escapa, por supuesto, que hemos estado al borde de una huelga de la policía hace pocos días, que incluso hay un subalterno que está injustamente detenido por haber expresado las frustraciones y los problemas del cuerpo policial. Este gobierno ha hecho de Humala 2 reformas de la policía vía decretos legislativos, facultades delegadas, y nadie ha debatido públicamente eso. ¿Usted qué propondría para reformar, modificar o refundar a la Policía Nacional? Bueno, primero debo decir que los policías tienen razón en su protesta. A ellos se les estableció este régimen 24/24, que era una forma, en la época de Fujimori, de no subir el sueldo y decir, cacholéate en los 24 que te quedan. De pronto les dicen, ya no puedes trabajar en los 24 que te quedan en labores de seguridad. Nadie contrata a un policía para que cargue bolsas o para que sea cajero en una tienda. Contratan por seguridad. Y si le prohíben eso, le quitaron la mitad de su ingreso. Entonces, con toda razón, están furibundos y la familia policial peor. Segundo, no se ha hecho nada concreto por la sanidad policial. Dejamos en construcción la gran emergencia del hospital de policía de la Avenida Brasil. Ahí está. ¿Qué se ha hecho por eso? Y programas de vivienda. Este es el tema de la familia policial. Pero acuérdese usted que el primer día o en los meses siguientes de su llegada al poder, el señor Humala descabezó 37 generales. De pronto tenía sospechas de que eran apristas algunos, de que eran antihumalistas otros. Esta gente neurótica destruye las instituciones y la administración. Y eso le hizo un daño terrible a la institución. Terrible, toda la experiencia acumulada de esos generales que pasaron al retiro en un día y muchísimos otros oficiales ha destruido la institución con el cuento de una reorganización. Pienso que, como lo he venido repitiendo, la primera política es usar toda la policía y estamos usando solo la 1/4 parte de nuestra policía en las calles. Esto es una tontería. En segundo lugar, insisto que las Fuerzas Armadas pueden brindar un papel de retaguardia, de patrullaje en algunas zonas y de asumir tareas que la policía tiene impropiamente en fronteras, en cuidado de centrales hidroeléctricas. ¿Pero refundaría usted a la Policía Nacional, presidente? El término refundar causa miedo, y lo he conversado con policías que dicen refundar quiere decir a cero y nos votan a todos. No, refundar los conceptos de la policía, que significaría, como en nuestro origen, la policía fue creada por la Guardia Civil Española, que es una gran policía, a veces un poco
totalitaria en épocas de dictadura, pero una gran policía, sí necesitaríamos consultar fuera gente, traer misiones internacionales. Pero hay un tema en seguridad que es la clave del asunto y que nos olvidamos. Mire usted, necesitamos una seguridad ciudadana participativa. La población, la vecina, los que viven en la quinta, saben dónde están los pichicateros, saben dónde están los extorsionadores, dónde guardan las cosas robadas, pero tienen miedo, no hablan. Y saben que sus hijos pueden caer en ese grupo. Y estarían dispuestos a hablar si hubiera un sistema confidencial, seguro y hasta remunerado por la información. Creo que con seguridad ciudadana participativa y organizada podemos multiplicar lo que hacen la policía y podría hacer todas las Fuerzas Armadas y la seguridad del Serenazo. Doctor García, hemos llegado al final de la entrevista. Quisiera unas últimas ¿Va a poner preguntas. otro epitafio, señor No, Víctor un Andrés? epitafio no. Hace 2 años en la revista Impacto usted dijo que había conversado con el presidente brasileño Lula y le había dicho no regales plata, invierte en obra de infraestructura. Pero absolutamente. ¿Y los programas sociales actuales usted los dejaría? Hay algunos que sí, claro. Beca 18 me parece bien. Digamos, sopló la flauta, de casualidad. Beca 18 me parece bien, pero hay que especializarlo, porque muy bien que el Estado ayude a la profesionalización de los muchachos, eso es parte del Ministerio de la Juventud que proponemos, y a que se titulen los que han terminado y no han optado el grado. Muy bien, pero vámonos a temas empleables. Es decir, hay muchos chicos que estudian, con todo el dolor en mi corazón porque soy abogado, estudian Derecho, pero somos pues ya más de 100.000 abogados sin trabajo. Entonces necesitamos técnicos pesqueros, necesitamos ingenieros agroindustriales, necesitamos mineros, ingenieros mineros. Eso es lo que necesita el Perú y tenemos que ir orientando eso para garantizar, 1, la productividad nacional y 2, la empleabilidad de los jóvenes profesionales. Gracias, doctor García. Esperamos encontrarlo acá en un Cuando futuro usted quiera, fecha y hora. inmediato, el próximo mes, a la misma hora. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Hasta Gracias. la vista, doctor. Vamos.